Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver el proyecto científico número 3, semana número 1, en la asignatura de emprendimiento y gestión. Recordándoles pues que estamos avanzando poco a poco en este proyecto y asimismo pues la revisión de los portafolios, ¿no? Para esta semana número 1 del proyecto 3 vamos a hablar acerca de los conceptos e importancias de la contabilidad, ¿no? Ya que dentro de su campo, de su especialidad, pues ustedes tienen que conocer un poco más acerca de este tema. Entonces, la contabilidad es considerada una ciencia social, pues que se va a encargar de que presentar la información registrada de un emprendimiento de manera sistemática y ordenada, ¿no? Y esto es de gran importancia, ya que manejar la información en forma cuantitativa y estructurada es útil para quien requiera llevar el control de las actividades de un emprendimiento. La contabilidad va a plasmar toda esta información en lo que se conoce como los estados financieros, los cuales van a resumir la situación económica y financiera de la empresa. Como vimos, pues nosotros anteriormente, ¿no? Que todas las empresas están obligadas a llevar la contabilidad y de esta pues depende en gran parte el giro del negocio. Entonces, aquí nosotros hemos conocido la importancia, pues, ¿no? que tiene la contabilidad, el concepto de la contabilidad, ¿no? De que se presenta dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa, dentro de una mini empresa, de una pyme, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros leemos acerca del concepto e importancia de la contabilidad. Dentro de la contabilidad, nosotros vamos a conocer a Luca Pacioli. ¿Quién es Luca Pacioli? Es el padre de la contabilidad, ¿no? A pesar de su origen humilde y de no haber tenido una educación escolar formal, Luca Pacioli, que nació en Italia el año de 1445, ¿no? y falleció en esa misma ciudad en 1517, aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes el sistema de numeración indo-arábica, oficio conocido como matemática comercial, ¿no? Entonces, a Luca Pacioli, por haber estudiado, pues, ¿no? los sistemas de numeración, haber estudiado las matemáticas comerciales, con lo que tiene que ver con la contabilidad, a él se le llama el padre de la contabilidad. Luca Pacioli, conocido como el padre de la contabilidad, se desempeñó como matemático en la Orden de San Francisco de Asís y desarrolló la teoría de la partida doble, por lo que es considerado el padre de la contabilidad. Su sistema es el más usado en la actualidad, ¿no? Este método contable fue publicado en Venecia en el año de 1494 y contenía 36 capítulos en los que analizaba el sistema utilizado por los comerciantes venecianos. El título de esta obra fue Sistema Veneciano y reconoce la diferencia entre un ingreso, un egreso y un gasto, tal como nosotros lo conocemos en la actualidad. Además de este aporte histórico relevante, se han encontrado escritos por Fray Francesco de Luca Pacioli en geometría, y su relato se conserva en el Museo de Capodimonte en Di Nápoles, Italia, de esa ciudad, pues, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos estudiado a poco, pues, ¿no? Acerca de Luca Pacioli, pues que se lo conoce como el padre de la contabilidad, ya que gracias a sus estudios que él realizó durante su tiempo, ¿no? Y cerca de los artesanos comerciales, pues, ¿no? Él aprendió a diferenciar, pues, ¿no? Lo que era los ingresos, egresos y gastos, ¿no? Como nosotros ahora en la actualidad lo conocemos. Mientras tanto que en ese año pues se utilizaba un método contable, ¿no? Que fue publicado en la ciudad de Venecia pues, en el año de 1494. Y que ese sistema fue utilizado por los venecianos, pues, ¿no? Para poder tener todo lo que son sus ingresos comerciales en orden, pues, ¿no? Entonces, gracias a Luca Pacioli, pues nosotros conocemos la contabilidad como actualmente, pues nosotros la diferenciamos y las podemos entender, ¿no? La contabilidad moderna. Gracias al legado de Luca Pacioli, la contabilidad moderna tuvo su desarrollo y se ha convertido en la base para el control de pequeñas y grandes empresas, ¿no? En la contabilidad moderna
se encuentra definida la parte fundamental de la partida doble, que también lo descubrió Luca Pacioli, pues, ¿no? En sus estudios con los eh, centros comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan aquellas partes que para la partida doble no hay deudor sin acreedor. El valor que se registra en el debe de una o varias cuentas ha de ser igual al que se registra en el haber. Y los registros en el debe requieren tener una contrapartida en el haber. Toda la pérdida es deudora y toda la ganancia es acreedora. Entonces, mediante estas fórmulas o mediante estas definiciones pequeñitas, pues nosotros definimos lo que es la partida doble, pues, ¿no? En la contabilidad moderna que nosotros actualmente utilizamos, ¿no? Para las pequeñas y grandes empresas. ¿Dónde o cómo se aplica la contabilidad? La contabilidad se aplica a las instituciones públicas, pues, ¿no? A las empresas privadas constituidas legalmente en el país y a aquellas personas naturales que rebasan los límites exigidos por el SRI, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones públicas? Pues aquellas instituciones como los bancos, pues, ¿no? Que son aquellas instituciones públicas y también que existen asimismo instituciones privadas. Las instituciones públicas pueden entrar las cooperativas, otras instituciones, ¿no? A las empresas privadas constituidas legalmente en el país, pues si nosotros conocemos, pues no, es aquella empresa que se elabora, se crea a base de varios socios y de esos socios existe un representante. Y esta empresa privada pues tiene que estar legalmente constituida en el país para poderla tomar como una empresa privada. Y asimismo las personas naturales, ¿no? Para poder llevar la contabilidad implica tres puntos importantes. Las primeras, que nosotros tenemos que recopilar y ordenar la información de las transacciones con base en fechas, es decir, en orden cronológico. Por ejemplo, en una panadería se deben recopilar las facturas de la compra de los panes y las ventas de los mismos y ser ordenadas por fecha, pues, ¿no? Segundo, tenemos que registrar en los libros contables las transacciones económicas que se realicen en el curso de un ciclo contable. Por ejemplo, en la panadería las facturas ordenadas cronológicamente, pues no, se van a registrar en asientos diarios. Tercero, integrar la información en estados financieros, que van a servir para la auditoría y el control de los movimientos de una empresa. Por ejemplo, en la panadería, en los registros contables, se integra un balance general o en un estado de resultado para su revisión y control. Entonces, mediante estos tres puntos, pues nosotros encontramos cuál va a ser la aplicación de la contabilidad para las instituciones públicas, para las empresas privadas y asimismo para las personas, pues, ¿no?, que son naturales. Entonces, aquí es nosotros donde hemos estudiado, pues, ¿no?, acerca de qué es la contabilidad, cuál es su importancia, quién es Luca Pacioli, pues, ¿no?, la aplicación de la contabilidad. Y asimismo, a base de todo este material que hemos visto, que es sumamente sencillo, pues tenemos una tareita, a la cual esta tarea se la he denominado tarea número 4 del segundo parcial, porque el proyecto 2 y el proyecto 3 están dentro del segundo parcial. Entonces, tarea número 4. Primero, pues, usted va a responder qué entiende por contabilidad. Si usted se da cuenta, pues nosotros hemos visto qué es la contabilidad. Usted puede analizar, parafrasear y tener su respuesta en qué es la contabilidad, ¿no? Usted tiene que escribir verdadero o falso según corresponde. En caso de que sea falso, escribe la respuesta correcta, ¿verdad? Nosotros vimos, ¿no?, que en la contabilidad moderna, pues vimos acerca de lo que era los de la partida doble. Entonces, por ejemplo, hay deudor sin acreedor. Ahí es falso. ¿Por qué? Porque a mí me dice que para la partida doble no hay deudor sin acreedor, ¿no? Entonces se tiene que colocar cuál es la respuesta correcta. La suma que se debita de una cuenta no debe ser igual al de lo que se acredita. Tiene que ver si es falso o verdadero. Si es falso, colocar cuál es la respuesta correcta. Todo valor que va al debe es acreedor y todo lo que va al haber es deudor. Asimismo, tiene que revisar, poner si es verdadero o falso, y si es falso, la respuesta correcta. Y por último, toda pérdida es deudora y toda la ganancia es acreedora. No, asimismo, usted tiene que
ver si es verdadero y falso, y si es falso, pues coloca la respuesta correcta. Tercera pregunta. Tiene que investigar algunos tipos de empresas de su zona geográfica que deben llevar contabilidad. Usted tiene que completar la rueda y luego comenten, pues, en clase, la próxima, cuáles eligieron y por qué. Pues, no, usted va a investigar, pues, no, dentro de la ciudad de Milagro, cuáles son aquellas empresas que tienen que llevar contabilidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo le puedo poner la empresa industrial Valdés, ¿no? Valdés es una de las empresas que lleva contabilidad. Eh, Usted puede también, ¿no? Poner otra empresa, puede poner una institución financiera, por ejemplo, un banco, el Banco Pichincha, ¿no? Entonces, aquí en esta rueda, usted tiene que llenar 6 tipos de empresas en la zona geográfica. Pues no, no por su sector, sino en toda la ciudad de Milagro. Cuarta pregunta, usted tiene que amplificar con un caso real de su zona geográfica la aplicación de la contabilidad. Asimismo, ¿no? En la ciudad de Milagro, pues, usted va a buscar, ¿no? Por ejemplo, si es de Valdés, Valdés cómo recopila la información de la contabilidad, cómo la registra y cómo la va a integrar, ¿no? O usted puede buscar de otra empresa. La pregunta 5 opina sobre el valor de la contabilidad en un emprendimiento. ¿No? ¿Usted cómo siente el valor de la contabilidad dentro de un emprendimiento? ¿Siente que la contabilidad es lo necesario para poder manejar un emprendimiento, para tenerlo todo en orden? ¿No? Pregunta 6. Investiga y sintetiza 2 conceptos más de contabilidad y cita sus actores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de la contabilidad por Luca Pacioli, pues no, ese concepto no iría. Usted puede buscar otro concepto de otro autor, ¿no? Y va a poner que la contabilidad sirve para esto, registra esto, integra esto y el nombre del autor. Asimismo, en el otro casilla, pues, ¿no? Esta tarea, chicos, está prevista para el 22 de agosto hasta las 5 de la tarde. Archivo permitido PDF, como siempre yo se los indico, mediante la entrega del formulario de Google adjunto en el enlace. Pues no, aquí es. Y siempre yo les recuerdo que usted tiene que realizar cada una de las actividades propuestas por el docente para poderlas presentar a tiempo y guardarlas en su portafolio. Tomo este tiempo para que quede en la grabación, chicos. Recuerden que usted tiene que tener todo su material completo. El día de hoy, pues yo le mandaré los enlaces de las 3 tareas anteriores que se encontrarán habilitadas hasta el miércoles de la próxima semana para que usted pueda enviar. Si usted es consciente de que no mandó alguna actividad, usted puede enviarla, pues no. Y si en el caso de que usted no le permite registrar alguna respuesta, ¿no? Y usted no envió, puede ser que en ese caso amerite, pues no, y yo le reciba por otro medio. Pero no estoy revisando ninguna tarea por WhatsApp, ni una tarea por correo. Todo es mediante los enlaces. Entonces, luego de pasar, pues no, por esta hora, lo que yo voy a hacer es mandarle los 3 enlaces de la tarea y dejárselos vigentes hasta el miércoles. El día miércoles yo voy a cerrar los enlaces, ¿no? Y voy a enviar la lista de los estudiantes que no han enviado nada, ¿no? Y de esa manera es donde nosotros tenemos el control de cada uno de ellos. Recuerde que lo del primer trimestre se recibe dentro del primer trimestre. Así que les pido que se pongan, chicos, las pilas para que vayan presentando las actividades conforme el docente las vaya pidiendo. Pues no, recordándole que cada tarea tiene que tener la materia que nosotros trabajamos en clase y las respectivas carátulas y separadores. Hay tareas, chicos, que no tienen carátula, no tienen materia, las actividades están incompletas. Entonces, todo eso va disminuyendo puntaje. Recuerden que nosotros trabajamos con una rúbrica de evaluación que es del Ministerio de Educación y es ahí donde nosotros aplicamos, pues, ¿no?, las calificaciones correspondientes. No es que las inventamos, es la calificación que mediante la rúbrica que cuando trabaja, pues usted tiene su calificación, ¿no?